amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. Una vez más estoy con ustedes desde estos micrófonos para compartir la palabra de Dios. En estos encuentros semanales vamos nos conociendo, pero lo que es más importante, vamos creciendo en el camino del Dios verdadero, abandonando toda forma de idolatría para servir al único Dios creador de todas las cosas y redentor del mundo. Oremos. Señor Jesús, como Abraham escuchó la voz de Dios y en obediencia a esta, salió de su tierra para ir a una tierra lejana, confiando en la promesa que el Omnipotente le hizo. Y por eso se tornó padre en la fe de todas las naciones, haz que nosotros también seamos como Abraham y en obediencia a Dios, padres y madres en la fe, fuentes de bendiciones para nuestras familias, nuestros vecinos y para todos aquellos que encontramos en nuestro días a días. Esto te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy quiero que juntos echemos una mirada sobre el camino de fe de Abraham. Es al mismo tiempo una mirada que abarca la historia de la salvación y la historia de fe de este hombre tan importante para las tres grandes religiones que adoran al Dios único, es decir, el hebraísmo, el cristianismo y el islamismo. Las tres tienen como padre en la fe a Abraham, pero en su origen, cuando todavía vivía en su tierra natal, creía en otros dioses y fue por iniciativa y bondad de Dios que fue llamado a un camino de conversión que lo llevó a ser el padre de una multitud de creyentes. En el libro de Josué encontramos referencias a Abraham y a sus orígenes, como podemos leer en Josué 24, 1 a 3. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y les exhortó. Así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Tera y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses, pero yo tomé de este lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por la tierra de Canaán, y le di una descendencia numerosa. Esta asamblea de Siquem en origen puso ser el momento en que el grupo dirigido por Josué propuso la fe en el Dios del Éxodo a los otros grupos israelitas que no habían estado en Egipto. Hay un paralelo entre José y Josué. El primero llevó a sus hermanos a Egipto. Josué los devuelve a la patria. En este texto leemos que Josué convoca a todo Israel para recordarle los grandes momentos de su historia. Es necesario para entender el presente que el pueblo vuelva a su lejano pasado, no solo con una referencia a Abraham. Confrontese Juan 8:31 a 41.
uno, sino hasta al padre de este que sirvió a los ídolos en su tierra natal. Josué dice al pueblo que la idolatría no era propia solo de los pueblos que rodeaban a Israel, sino que ésta se encuentra en su misma naturaleza. Esto para decirle claramente que no son mejores que los otros pueblos. En Efesios 2, 1, 3, Pablo escribió: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna a las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Por lo tanto, si se volvieron pueblo elegido, fue solo por bondad y voluntad de Dios, que en su amor misericordioso eligió a personas y clanes para iniciar una nueva historia que nosotros acostumbramos llamar de historia de salvación. Dentro de estas múltiples figuras, quizás la más importante sea la de Abraham. Este es considerado el padre y fundador del judaísmo. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín, jefes de las 2 tribus del sur. Estos dos eran bisnietos de Abraham. De la línea de Judá descendieron los reyes David y Salomón. Es importante recordar que en el sur, por causa de la línea davídica, casi no hubo revueltas contra el rey. En el norte, por el contrario, hubo muchas rebeliones sangrientas, mucha instabilidad política, con muchos cambios de reyes. La historia de Abraham es relatada en el libro de Génesis. El Evangelio de Mateo se inicia con la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Se enumeran sus antepasados hasta Jacob, que fue el padre de José. Según el texto bíblico, la familia de Abraham se encontraba en Ur de los caldeos. Terai era de la 10ª generación descendiente de Noé a través de Sem. Génesis 11:27. Y sus hijos fueron Abraham, Nahor y Harán. Este último, cuyo hijo fue Lot, murió en la ciudad natal Ur. Abraham se casó con Sarai, su media hermana, quien era estéril. Terai, el padre de Abraham, con sus hijos y familias, marcharon entonces desde Mesopotamia, Ur, a Canaán, asentándose en Harán, donde Terai murió a la asombrosa edad de 205 años. Terai no escuchó directamente la voz de Dios, sino que fue su hijo Abraham quien la escuchó. Terai, que era jefe de su familia, ayudó a su hijo Abraham, y éste, en fidelidad y respeto a su padre, se quedó con él hasta que éste se reuniera con sus antepasados. Lindo ejemplo de fidelidad familiar que nosotros también debemos aprender en las familias orientales. Este respeto y atención a los padres es muy importante, así como lo es el respeto a los ancianos en general y
a los maestros espirituales. La razón es que se valora mucho la sabiduría que viene de la experiencia de la vida y que está depositada en la experiencia de la vida. En Occidente, quizás por trabajo, cambios, culturas u otro, este respeto se fue perdiendo y muchos llegan a abandonar a sus padres cuando envejecen. Tras la muerte de Terai, según relato Génesis 12, cuando Abraham tenía 75 años, Dios le ordenó salir de su tierra e ir al país que yo te indicaré, donde convertiría a Abraham y sus descendientes en un gran pueblo. En Hebreos 11, 8, 10, leemos que por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este tramo deja claro que esta ciudad que Abraham esperaba es la ciudad celeste, símbolo del reino de Dios. Abraham había escuchado hablar de Canaán, pero no conocía todavía este lugar, solo salió en obediencia a la palabra de Dios sin saber bien lo que le iba a ocurrir. Lo que le guiaba era la fe en Dios. Génesis 12, 1 a 9. Tuvo mucho coraje a dejar lo que él y su familia adquirieron a lo largo de su vida, es decir, sus bienes, su parentesco y la seguridad de las acciones sociales establecidas, para comenzar una nueva vida, peregrinando de un lugar para el otro. De manera que Abraham emigró desde Harán con Sarai y Lot, sus seguidores, sus rebaños, y viajaron hasta Canaán, donde en el encinar de Siquén el Señor le dio tierra a él y a su descendencia. Así Abraham construyó un altar dedicado al Señor y siguió viajando hacia el sur por el desierto de Negev. En fin, se trasladó de Negev a Egipto por causa del hambre que golpeaba a aquellos lugares. Génesis 12, 10 a 14. No olvidemos que Abraham era pastor y necesitaba constantemente de pastos para sus rebaños. Y es aquí donde aparentemente Abraham se da cuenta de que su esposa Sarai es hermosa ante los ojos de los hombres. Una vez ahí, los príncipes de Egipto codician a Sarai. Abraham le dice a Sarai que diga que es su hermana, pues de lo contrario podría ser asesinado. El faraón toma a Sarai como esposa y trata a Abraham como bien por causa de ella. Se le dieron ovejas, ganados, asnos, asnas, siervos, siervas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Génesis 12, 17. Entonces el faraón le reclama a Abraham por ocultarle que Sarai era su esposa y ordena a sus soldados que le devuelvan a la frontera con su mujer y todos los suyos. Por eso Abraham, Sarai y su séquito salen de Egipto. Abraham también le mintió a Abimelech, ley de Querer,
diciendo la misma cosa que había dicho a Faraón, y éste la tomó como esposa. Dios se le apareció a Abimelech en sueño y lo amenazó de muerte por haber tomado para sí a una mujer casada. Abimelech se causó inocente porque lo que mintiera fue Abraham y también Sarai, que confirmó lo que el marido había dicho. Dios aceptó la inocencia de Abimelech y resolvió el problema, devolviendo la mujer a su marido legítimo. Fue por miedo que Abraham usó de una media mentira. Sarai en verdad era su media hermana, pero él se cayó sobre el hecho que también era su esposa. Pero Dios, como podemos ver, interviene en los acontecimientos humanos para alegrar las cosas mal hechas por los hombres. Cuando volvió de Egipto, Abraham, Sarai y su sobrino Lot regresaron a Ai en Canaán. Allí volvieron durante algún tiempo, incrementándose sus rebaños hasta que surgió la discordia entre los pastores de Abraham y los de Lot. Abraham entonces propuso a Lot que se separan, permitiendo a éste que eligiera en primer lugar. Lot escogió la fértil tierra al este del río Jordán, cerca de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham vivió en Canaán, trasladándose al encinar de Mambré, cerca de Hebrón, donde construyó un altar al Señor. Recordamos todo eso para decir que el camino de fe de Abraham fue recto y en progresión. Solo por la gracia de Dios, nuestros antepasados mantuvieron y progresaron en su fe. Esto vale también para nosotros. En nuestras vidas se pasan muchas cosas. Nuestra existencia está llena de altos y bajos, de fidelidades e infidelidades, y solo por la misericordia de Dios es que podemos vivir en fidelidad a Él y a sus mandamientos. Nunca debemos desistir. La fidelidad de Dios a Abraham fue en verdad la fidelidad de Dios a sí mismo y a la promesa que Él le hizo a Abraham, es decir, que sería padre de una multitud de descendientes. Sabemos cómo continúa y termina la historia de Abraham. Él tuvo 2 hijos, uno de su esclava Agar, que recibió de Faraón como regalo, Ismael, que está en la origen de los ismaelitas, y el otro, el hijo de la promesa, Isaac, que está en la origen del pueblo de Israel. Abraham, por fin, se convirtió en padre de los creyentes. El suyo fue un largo y difícil camino que lo llevó de la idolatría. Josué 24:2, que había heredado de su familia a las dudas que hacen parte de todo camino espiritual hasta llegar a una fe inquebrantable que le otorgó el coraje de ofrecer en obediencia a Dios a Isaac, el hijo de su promesa. En verdad, este relato que encontramos en Génesis 22, 1 a 19, es una crítica a los sacrificios humanos perpetrados por los pueblos vecinos, pero no dejar de ser también una gran prueba de la fe del patriarca Abraham, de la cual salió victorioso. Dios preparó una oveja en lugar de Isaac que habría de morir. Fue un anticipo de Jesucristo. Esto
es lo mismo que si Abraham hubiese obtenido a Isaac resucitado de entre los muertos. Hebreos 11:19. Por eso fue bendecido sobremanera, tornándose padre de una gran descendencia y a través de esta bendición para todas las naciones del mundo. Abraham no tenía la idea de un Dios Trinidad, pero hizo una experiencia espiritual de un encuentro con tres varones divinos. En Génesis 18:2 se dice que recibió la vista de tres varones divinos cuando estaba acampado en Mambré. En Génesis 18:20 solo aparece una persona divina hablando con él, diciendo que iba a castigar a Sodoma y Gomorra por sus pecados. Pero en Génesis 18:22, estando todavía Abraham delante del Señor, intercediendo para Sodoma y Gomorra, se dice dos varones se marcharon de allí hacia Sodoma. Abraham, que tenía un corazón misericordioso, como aquel de Dios, hizo esta profunda experiencia de Dios. Él vio a Dios en su unidad y Trinidad. En Génesis 18:14, Dios habló a Abraham diciendo que ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sarai habrá tenido un hijo. Esta visita prometida por Dios se caracteriza por la espera de Abraham, como es confirmado en Juan 8:56, donde Jesús dice a los judíos que Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. La espera de Abraham será confirmada con la venida del Salvador a nuestro mundo. Continuando nuestra reflexión en Hechos 7:1 a 53, encontramos el discurso de Esteban, el primer mártir según la tradición cristiana, ante el consejo de ancianos, donde fue llevado con engaños por los de la sinagoga de los libertos. El discurso, el más importante en los Hechos, se concluye en los versículos 51 a 53, con una acusación muy dura, donde llama a sus oyentes de tercos, duros de corazón, torpes de oídos, que como sus antepasados se resisten al Espíritu Santo, y como aquellos mataron a los que anunciaron la venida del justo, estos traicionaron y mataron al mismo justo. En su discurso, Esteban expone ante sus oyentes judíos toda la historia de Israel, desde la llamada de Abraham hasta su entrada en la tierra de Canaán, con una alusión a la construcción del templo de Israel, pero para demostrar que Dios no habita en construcciones hechas por manos humanas. El deseo de Esteban era de llegar a hablar Jesús para testimoniar que en él todas las expectativas de la historia de Israel como historia sagrada iban a encontrar su plena realización. Quería decirle a los suyos que en Jesús se hace presente la misericordia y el amor divino. Pero sus interlocutores, delante de las palabras muy duras de Esteban, tomado de religioso furor, lo llevaron para afuera y lo apedrearon. Esteban, hablando delante del consejo, llama a sus oyentes de hermanos y padres, considerándose a sí mismo parte de este pueblo de quien Dios tuvo misericordia. El pueblo de Israel se formó por mano divina después de la Torre de Babel,
donde, como podemos leer en Génesis 11, 1 a 9, Dios, delante de orgullo hermano que quería invadir su dominio y señorío, confundió sus idiomas para que no pudieran entenderse, frustrando así su propósito. Solo en Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo, esta confusión y división será revertida en comprensión mutua y unidad. Entonces Dios se apareció a Abraham y le ordenó que saliera de su país y de su parentesco, yendo en busca de la ciudad celestial. Hebreos 11, 8 a 14. Pero sus descendientes, este pueblo, grandemente favorecido por Dios, no tardó a caer en la idolatría. Pablo dice que los judíos que juzgaban a los gentiles por ser idólatras acababan haciendo la misma cosa y se volvían igual de idólatras. Romanos 2, 1 a 2. Esteban llama a Dios, de Dios de gloria, porque esta es el conjunto de todas las perfecciones divinas que se manifestaron aquí en la tierra en la persona de Cristo Jesús, en quien estas perfecciones brillan eternamente. En Hebreos 1:3 leemos que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Este Dios de gloria llamó a Abraham para que saliera de su país y de su parentesco, porque eran idólatras. Pero Abraham, que vivía en la tierra de los caldeos, salió con todo su clan y se estableció en la tierra de Harán. Y solo después de la muerte de su padre se fue a Canaán. Aquí Abraham vivió como extranjero y no recibió herencia alguna. Solo Dios le hizo la promesa que iba a recibir esta tierra, él y su descendencia, pero solo después que éstos vivirán como extranjeros en la tierra extraña, donde iban a ser esclavizados y maltratados durante 400 años. Génesis 15:13. Dios tenía como finalidad la de formar para sí mismo a un pueblo que le sirviera en el país que él iba a darle, en contraste con las otras naciones que adoraban a los ídolos. Para nosotros, los cristianos, esto ocurrió en Cristo Jesús y con la predicación de los apóstoles, como leemos en 1 Tesalonicenses 1:9, ellos mismos cuentan de lo bien que nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esteban, en su discurso, quería anunciar a sus compatriotas que ellos aún tuviesen el templo y fuesen el pueblo elegido, necesitaban del perdón de Dios que se hizo manifestó en Jesús, pero no pudo llegar a decírselo claramente porque no quisieron escucharlo. Solo pudo, como Jesús, pedirle a Dios que no le imputará su pecado. Esteban, amado a su pueblo y quería que sus miembros se arrepintieran y aceptaran la salvación que se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Él murió con palabras de perdón en la boca y su rostro brillaba como el de un ángel. Esto trajo la conversión de Pablo, que como sabemos estaba presente cuando Esteban fue apedreado.
Este anuncio de amor y perdón llegó hasta nosotros por la palabra de Dios anunciada y comentada por muchos testigos. El mensaje es el mismo que Esteban predicó para sus contemporáneos y es muy simple: creer en el Señor Jesús, convertirse de nuestra vida de pecado y vivir como hombres y mujeres nuevos por la fuerza del Espíritu Santo, amando y perdonando. Este es, en síntesis, es el reino de Dios. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestra meditación en la vida espiritual. No necesitamos buscar cosas grandes, sino vivir con amor y humildad las pequeñas cosas de cada día y hacer todo para la gloria de Dios, pues en la medida en que buscamos la gloria y la voluntad de Dios, encontramos la fidelidad y la paz verdaderas que nadie puede quitarnos. Mañana estaré nuevamente con usted, por lo tanto, les invito a prender su radio a partir de las 19:30. Tengan una buena y bendecida noche. Hasta mañana y que Dios les bendiga.